Educando que es gerundio. Con José Forés Romero. Bienvenidos a una nueva edición de Educando que es gerundio, en Plaza Radio. Las tabletas, los iPads, las aulas conectadas, los dispositivos móviles, llevan a algunos padres a tener ciertos quebraderos de cabeza sobre su uso, sobre cuándo debe introducirse. Hace tiempo leíamos un artículo de Pablo Guimón en El País que a nuestro invitado de hoy no le hace mucha gracia en general. Era un artículo sobre cómo son las aulas en un conocido colegio, el Waldorf of Peninsula, colegio privado donde se educan los hijos de directivos de Apple, Google y otros gigantes tecnológicos, se supone, y donde no entra una pantalla, mejor dicho, hasta que llegan a secundaria. Algo que llama poderosamente la atención en tiempos donde en nuestro país, pues crecen ese tipo de aulas, ese tipo de dispositivos. Decía que íbamos a hablar con alguien que tiene ciertas dudas sobre ese artículo. Y no es otro que nuestro prescriptor de cabecera, director del Colegio Nuestra Señora de la Compasión en Dos Hermanas en Sevilla y pionero en la introducción de las tabletas de los centros escolares en nuestro país. Don José Ramón Navarro Pareja, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quiere usted hacer algún tipo de apreciación, recurso jurídico, telefónico, educativo sobre ese artículo en el que se decía que los gurús llevan a un colegio, llevan a sus hijos a un colegio donde la tableta está pues para secundaria? Efectivamente. Sí, bueno, la principal objeción es que aquí es el típico caso que hemos estudiado en periodismo, de que no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Es decir, esa es la primera objeción. Dice, los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas, que podría ser cierto, pero luego cuando nos vamos al desarrollo del artículo lo que nos encontramos es que hay un colegio en California de alto standing que vale 20 y no sé cuántos mil dólares al año, un colegio de alto nivel al que algunos gurús digitales llevan a sus hijos, pero claro, no nos demuestra que la mayor parte de los gurús digitales lo lleven o no lo lleven, es decir, que al final el titular no se demuestra en el texto, ¿no? Eso como un primer planteamiento, es decir, sí, existen colegios en los que hay una decisión educativa, pedagógica, por la cual pues no se utilizan las tabletas o la tecnología hasta un determinado momento, y en otros en los que con también decisiones pedagógicas pues se utiliza en un momento o en otro, ¿no? Luego hay otro elemento que a mí siempre me ha hecho un poco de gracia, y es presuponer que los gurús digitales, que deben ser muy buenos a la hora de decidir cuáles son los teléfonos que nos tenemos que comprar o las aplicaciones que se deben desarrollar, tengan o no tengan un buen criterio pedagógico. Es que no lo sé. Yo no se lo presupongo. Quiero decir, como tampoco pueden tener a lo mejor no tienen un buen criterio a la hora de elegir restaurante, ¿por qué tienen que tener un buen criterio a la hora de elegir colegio? Quiero decir, no lo sé. Es decir, no me parece indicativo, ¿no? Sin duda. De por qué. Es decir, son unos señores expertos en su materia y a lo mejor en educación pues igual no son tan expertos. Pero y han decidido ese colegio, pues me parece muy bien, pero que como todo en la vida, y yo creo que usted y yo le hemos hablado en alguna ocasión, no todo es blanco o negro, y tampoco la tableta es la mejor herramienta del mundo mundial, ni va a cambiar absolutamente el mundo tal y como lo entendemos, pero tampoco es la reencarnación del diablo. Conviene, hay que moderarse, como todo en la vida. Claro. Es la tecnología que tenemos en estos momentos. Yo creo que el iPad lo que marca es el acceso sencillo a la tecnología que tenemos en estos momentos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues yo creo que un colegio que no tiene que estar apartado de lo que es la sociedad en la cual va a formar a unos futuros ciudadanos, pues lógicamente tiene que estar abierto a la realidad de esa sociedad y por lo tanto de alguna forma incorporarla en el aula y saber interpretarla y utilizarla. Yo creo que esa es la función. Entonces, por principio decir me niego a esta parte de la sociedad o a este avance último, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Ahí se puede profundizar en otras muchas cosas, ¿no? El propio artículo yo creo que tiene una parte más interesante cuando nos habla del uso indiscriminado de smartphones y tabletas por parte de los niños, y ya no tanto lo habla en un entorno escolar, sino que lo está hablando en un entorno familiar. Y ese sí que es un tema preocupante, ¿no? Que yo creo que hemos hablado alguna vez de esta idea de las niñeras digitales o del canguro digital, es decir,
el cómo los padres, pues bueno, cuando vamos ahora a un restaurante, pues los niños ya no molestan. Hace 10 años los niños molestaban. Usted me decía en alguna ocasión, ¿no?, Uh-huh. que el problema de los dispositivos móviles es que cómo se utiliza como una guardería digital, ¿no? Acaba de decir usted canguro digital. Claro. Uh-huh. Sí, yo creo que ese es un problema. Entonces, cuando ese niño se escolariza en España normalmente en torno a los 3 años, viene con una experiencia de uso del teléfono móvil de sus padres muy alta y de un punto de vista absolutamente lúdico y además sin ningún tipo de freno, ¿no? Y eso es lo negativo. Y ahí es donde la escuela sí que tiene que enseñarle a saber utilizar ese tipo de dispositivos. Es decir, que esto es como todo. ¿Cuál es el problema que se puede generar? Pues el problema fundamental que pueden generar las tabletas o los teléfonos móviles es el uso abusivo de ellos. Y entonces, claro, ahí es donde hemos de poner unos frenos. Pero es que ese uso abusivo normalmente se está dando en las familias, que me parece que es lo más preocupante. En cuanto a las aulas, ¿hay algún tipo de protocolo? Porque esto es muy reciente, la introducción de la tableta en las aulas es muy reciente. Yo no sé si hay algún tipo de protocolo o estamos jugando a ensayo-error, ensayo-error. Yo creo que no tenemos tiempo suficiente para que los estudios científicos sean realmente científicos. Es decir, no estamos jugando un poquito a ensayo-error. Yo creo que eso es, vamos, yo creo que es así. Evidentemente, jugando, pues como decían aquellos, los experimentos en casa y con gaseosa, es decir, muy poquito a poco y haciendo las cosas de una manera controlada. Pero no dejamos es decir, no hay unas evidencias. Yo el otro día leía también a otra gurú que habla sobre estos temas diciendo la Sociedad de Pediatría ya decía que el uso de dispositivos móviles en 2006 decía que se tenía que hacer como mucho 1 hora a la semana. Bueno, en 2006 lo podía decir la Asociación Americana de Pediatría, pero desde luego no lo decía refiriéndose a las tabletas que aparecieron en 2010. Es decir, que hay unas recomendaciones genéricas y que ahora alguien dice, no, esto ya se dice desde hace un montón de tiempo. Bueno, pero esos señores no pudieron tener en cuenta la repercusión de la tableta en 2006 cuando no apareció hasta el 2010. Entonces, es decir, y quizás se refería a lo que usted comentaba antes, es decir, al uso en casa. Al uso en casa, exactamente. Yo creo que sobre todo el problema fundamental es ese. En los colegios, con una introducción bien hecha, estos problemas se minimizan bastante. Hay que tener en cuenta que un iPad en un colegio es un iPad que está, como si dijéramos, intervenido por parte de un software con el que se pueden limitar muchas cosas, desde acceso a determinadas páginas de Internet, desde acceso a aplicaciones. Entonces los iPads se utilizan para lo que realmente se deben de utilizar, que es para trabajar en el aula. ¿Cuál es no se pueden instalar juegos. Si la familia no quiere, pues no se instalan juegos y entonces pues el niño lo utiliza para trabajar. ¿Cuál ha sido su protocolo en este itinerario de ensayo-error? ¿Cuál ha sido su protocolo desde que, en su caso, ahora están en Sevilla, en Dos Hermanas, en su caso en Valencia, en un colegio, empezó a introducir la tableta? ¿Cuál fue su protocolo? ¿A qué edad? ¿En qué aulas? ¿Cómo? En su momento, cuando lo introducimos en Valencia, lo introducimos en quinto de primaria, porque precisamente en esos momentos había una propuesta, un proyecto piloto de la Consellería de Educación de introducirlo precisamente en esas edades. También lo hicimos en quinto y en primero de bachillerato. Entonces, la idea en aquellos momentos, estoy hablando del año 2014, era el sustituir los libros en papel por libros digitales. Esa era un poco la pretensión de la Consellería. Nosotros queríamos ir más allá y nuestra idea para introducir la tableta era promover o forzar un cambio metodológico, ¿no? Que eso también lo hemos hablado en otras ocasiones, una metodología más centrada en el alumno, que el alumno le lleve a ser más creativo, a ir descubriendo y siendo protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Esa era nuestra intención, pero bueno, había un programa piloto, nos acostumbramos a ese programa piloto y en aquellos momentos, pues creo recordar que en ese primer momento fueron 20 y tantos colegios en toda la comunidad en que introdujeron distintos dispositivos electrónicos en quinto de primaria, ¿no? Esa fue un poco la idea. Luego, pues más o menos ese suele ser un momento de clave, un poco de entrada de lo que se denomina el modelo one-to-one, es decir, un dispositivo para cada alumno, ¿no? Suele ser quinto de primaria, cuarto de primaria, más o menos ese suele ser un poco el planteamiento. Sigue siendo. Sí, vale. Sigue siendo. Sí, no hay un protocolo como tal, pero si uno mira la media,
más o menos puede ver que el momento en el que el alumno empieza a tener un dispositivo que es su dispositivo, bien sea del colegio porque se lo presta o comprado por la propia familia, pero más o menos suele estar en torno a eso, a cuarto, quinto de primaria. Hasta ese momento, pues la introducción de la tecnología se suele hacer de una manera progresiva, normalmente con dispositivos que puede tener el centro y que se utilizan en un momento determinado en una clase o en una actividad un poco más larga, pero bueno, pues en infantil pues se suele utilizar recomendaciones como no mucho más allá de 1 hora al día, con lo cual pues eso puede llevar a que sea media hora al día, porque también hemos de entender que en su casa van a estar utilizando otro tipo de dispositivos y luego ya pues progresivamente. Pero yo creo que la ventaja que tiene el colegio es que el niño cuando utiliza un dispositivo lo está utilizando para hacer una tarea y ve que eso es una herramienta como podría ser en otros momentos un ordenador o como podría ser una herramienta una pantalla más, de televisión. Es una herramienta más. No debe ser la única herramienta. No debe ser la única herramienta para nada. Yo creo que el niño debe compatibilizar el uso de dispositivos o de tecnología del siglo XXI como es esta, con tecnología del siglo XX como puede ser una televisión o con tecnología del siglo anterior como es un bolígrafo o un lápiz o una libreta de papel. Es decir, yo creo que hemos de prepararle para ese entorno en el que puede utilizar cualquier tipo de tecnología. Entonces, esto es una tecnología más. Y la ventaja del alumno es que no tiene miedo frente a ese dispositivo, que es un poco esa idea del nativo digital. Pero tampoco sabe utilizarla, que es decir, nuestros alumnos sabrán muy bien utilizar un juego, ¿no? Porque van haciendo pruebas, porque no tienen miedo, pero cuando tú les dices que hagan una presentación para hablar en público, cuando les dices que hagan un documento y ese documento lo hagan justificado con los márgenes, ahí ya empiezan a tener dificultades porque no lo están haciendo eso. Es decir, eso se tiene que enseñar y eso va a ser algo positivo luego para ellos. Y esto, la introducción, yo en general como concepto, ¿se trata de un cambio tecnológico o es un cambio cultural? Yo creo que aquí hay un cambio cultural, pero el cambio cultural no tiene que ver tanto con los dispositivos, sino con lo que hay detrás, que es la aparición de Internet. Es decir, la aparición de Internet sí que nos configura de una manera distinta a la generación que la hemos vivido a mitad de camino, que la hemos visto nacer, o a los nuevos, porque el acceso al conocimiento hoy ya no es igual que era hace 20 años o 30 años. Es decir, yo creo que ese es el gran cambio. Ese es el gran cambio que nosotros ya estamos en la era post-Internet. Y entonces el conocimiento hoy se accede a través de Internet. Y eso implica muchas cosas. Es decir, implica desde un cambio del conocimiento, de los que hemos sido educados en una era pre-Internet, teníamos un acceso al conocimiento de una manera lineal. Cogíamos un libro que empezábamos por la página 1 y que acabábamos en la 225. Y nos saltábamos a veces capítulos, pero lo normal era que tuviéramos esa línea. El que hoy accede a Internet accede con un pensamiento no lineal, sino reticular. Es decir, empieza a leer un artículo, pero de ese artículo tiene un hipervínculo, que se va a otro hipervínculo, que enlaza con otra idea. Cuando hay una palabra que no conoce, pues coge y la busca en el diccionario y entonces se va a otra página. Es decir, eso genera ya una manera distinta de acceder al conocimiento. Yo creo que eso es lo que realmente ha cambiado. Lo que ha permitido los smartphones o las tabletas es que esa manera de acceder al conocimiento que hasta ese momento teníamos en los ordenadores, en un lugar físico, pues ya sea ubicuo, es decir, lo podemos hacer en cualquier lugar y lo podemos hacer desde cualquier edad. Yo creo que lo que ha hecho es facilitar ese acceso. Creo que lo que nos ha hecho el cambio es la aparición de Internet. Quienes defienden, por ejemplo, el tipo de metodología como en el Waldorf Peninsula, del que hablábamos antes del artículo, creen que si le pones una pantalla a un niño limita sus habilidades motoras, su tendencia a expandirse, su capacidad de concentración. Ya sé que es usted un firme defensor de la introducción de las tabletas, pero ¿de alguna manera limita sus habilidades? A ver, yo creo que no. Si tú tienes a un niño que durante 10 horas al día está delante de una tableta, evidentemente las habilidades que va a desarrollar son las que puedan venir de ahí y eso le va a llevar a obesidad, le va a llevar a falta de movimiento, a que se cansen sus ojos. Es decir, cuando hay un exceso, evidentemente sí que podemos llegar a eso. Entonces no podemos plantear la problemática desde el elemento del exceso, lo tenemos que plantear desde el uso
correcto, ¿no? De ese, como tampoco sería si nos fuéramos a la parte contraria. Es decir, es que el niño está haciendo el deporte y la educación física es muy buena, pero entonces al niño pongámosle 10 horas al día a hacer educación física porque es buenísima. Pues